Nos encontramos en Uringosco, un lugar remoto en el departamento del Cusco, en el corazón de los Andes peruanos. En las montañas de los Andes a 4000 metros sobre nivel del mar, en esta tierra baldía vive un hombre llamado Celestino, junto a algunos de sus animales más tenaces del planeta. Yo, gracias. Mana ascordays kaseranchin apartkalin tiempi. Mana pinipskan chin zapateleñan kan kit uyot michele. Esta es la solitaria vida de don Celestino habitando desde su juventud. Hoy nos adentramos a lo más recóndito de la montaña, cruzando ríos y quebradas hasta la colina más alta para luego descender hasta llegar a su único y solitario hogar de don Celestino. Para acceder a ella no hay tren ni helicóptero que te puede llevar al destino, solo un camino muy empinado y accidentado. Nadie cruza por aquí durante días y días. Somos solo la naturaleza y yo. En los últimos años la temporada de lluvia cada vez es más corta. La escasez de la lluvia y la falta de recursos hacen de esta región uno de los lugares más inhóspitos del planeta. En el transcurso del camino apreciamos a una familia labrando la tierra con una de las herramientas ancestrales. Esta familia se resiste a abandonar sus costumbres 500 años después de la conquista española. Aquí arriba el agua es un elemento valioso para la vida, pero también la quita. Esta es una tierra en misericordia, una tierra quemada por el sol y hambrienta de oxígeno. Sin embargo, contra todo pronóstico hay vida en ella, una vida de extremos. La mayor parte del año los ríos están secos. Esta falta de agua, su frío y enrarecido aire hacen de él un lugar muy complicado para vivir. Después de un recorrido extenuante, por fin pudimos ubicar a don Celestino. Allí yancho don Celestino. Dígame. Yantay mga pa. Why ko na kanchala taka ko na. Gracias, yo, gracias. Mana ascordays kaseranchin apartkalin tiempi. Mana pinipskan chin zapateleñan kan kit uyot michele. En las montañas rocosas de Colqueray para don Celestino, verano es la oportunidad perfecta para pastorear cerca a su solitario hogar. El resto de la temporada tendrá que caminar decenas de kilómetros hasta los empinados y escarpados picos de la montaña, para que sus únicos acompañantes de la vida puedan saciar su estómago hambriento. Las alpacas son famosas por pastar a gran altura y están perfectamente adaptados a este entorno, debido entre otras razones a su corazón y sus pulmones inusualmente grandes que les permiten soportar la falta de oxígeno.
En estas alturas el clima es extremo. En junio, el mes más frío. La temperatura promedio por las noches es 10 grados bajo cero, pudiendo llegar incluso a los 15 grados bajo cero. Si a eso le sumamos el viento, la sensación térmica es mucho mayor. Pero para don Celestino eso no es un impedimento. Tendrá que aguantar hasta donde le alcance las fuerzas. Ankipi puñongo. Chichape puñum, hawakuna puñum hina. Tutaswa kan chillan nawanko. Tawatan uñay anki urqasin puñuran china pasachi. Sorucha. Ah, sorucha. Ari. Aquí la naturaleza es despiadada para quien no sabe utilizar las pocas oportunidades que ofrece. Algo que sabe muy bien don Celestino y su único vecino relativamente cercano, acostumbrados a sobrevivir en medio de la soledad del páramo. Pero la misma tierra que niega sus frutos al hombre, esconde entre sus entrañas un tesoro que el ser humano descubrió aquí en los Andes hace miles de años. La papa es el alimento principal en estas alturas. Se cultiva en pequeñas parcelas familiares llamadas chacras, en las cuales podemos encontrar hasta 3000 variedades de gran resistencia que ya conocían los incas y sus predecesores. Don Celestino ya no cuenta con las fuerzas suficientes para poder trabajar, pero con suerte, cuando llegue la temporada de cosecha podrá intercambiar uno de sus animales por el tubérculo, algo que los aldeanos lo llaman trueque y aún lo practican, pues la familia campesina es la unidad económica y social básica en los Andes. Gracias papá, gracias Cuidar y papá. papá. Gracias. Gracias papá, gracias papá.